Bienvenidas y bienvenidos a todos a este taller express de pijama de niño. Mi nombre es Anabela de Hace Tu Ropa y vengo a enseñarte a hacer esta prenda de principio a fin para que puedas hacer pijamitas para los niños de tu casa, tus familiares, o bien para que puedas emprender un negocio con esta prenda que es la verdad que ideal para los días que corren, que son súper fresquitos. Es una prenda para que duerman calentitos, estén cómodos, ideal. Y como ya me conocen, yo venía con una sola propuesta que era con cierre en entrepiernas, pero me entusiasmé y les armé otra con tachas y otra con cierre en el centro delantero. Así que vamos a ver cómo se hace. Tengo ya mis piezas cortadas. Trasero al doblez de la tela, delantero al doblez de la tela, mis dos mangas y el pedacito de entrepierna, ¿sí? A esto le vamos a hacer terminación de cuellito con rib, puños con rib en mangas y también en la parte baja, pero eso lo vamos a cortar, acá tengo mi puño, directamente cuando estemos en la máquina. Algo importante con esta tela, todas las telas que son así tipo polar plush, polar soft, corderito, el detalle es que peina en un sentido, ¿sí? En un sentido peina el pelo, entonces no es lo mismo cortar una pieza hacia un lado y la otra pieza hacia el otro, porque va a cambiar el color. Eso es muy importante. Todas las piezas que ustedes corten tienen que tener el pelo en el mismo sentido. Obviamente que si por cualquier cosa no les entra y necesitan cortar una pieza al revés y el pijama es para casa, no es nada que vaya a salir a la venta, queda entre nosotras y no pasa nada, pero lo ideal es que siempre el pelo peine en la misma dirección. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar tal cual la parte superior como si fuera un buzo, vamos a trabajar cierres, colocamos puño como última instancia y vamos a tener nuestro pijama terminado. Ok, vamos a empezar trabajando entonces con la propuesta que tiene el cierre en la entrepierna. Para eso vamos a agarrar delantero y trasero y los vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser hombros. Fíjate que yo lo estoy haciendo con la over, pero si no tenés, lo haces con tu máquina recta, haciendo costura recta y zigzag. Una vez que tenemos listo eso, vas a abrirlo con el derecho de la tela mirándote a vos, sí, tiene que estar hacia arriba, y vamos a agarrar una manga, la vamos a doblar por la mitad y vas a marcar el centro. Bien, este centro lo vamos a hacer coincidir con la costura de hombro, enfrentando derecho con derecho la manga con el cuerpo. Vas a sujetar un extremo de la manga con un punto, digamos, de axila y lo mismo hacia el otro lado, con el final de la sisa sería, y ahí vas a distribuir de alfiler a alfiler, vas a ir acomodando bien la copa de la manga a la sisa para después poder coser con la máquina, ¿sí? Esto es lo mismo, si tenés over le pasás y si no, haces una costura recta y después un zigzag para que te quede prolijito. No te olvides de las terminaciones que son fundamentales. Terminas con una manga y haces exactamente lo mismo con la otra. Al terminar te van a quedar así, cosillitas divinas. Fíjate que te queden bien cosidas, que no te vayan a quedar pliegues, que es muy común que sucede en las mangas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer una vez que lo tengamos cosidito, mirad cómo va tomando forma, vamos a darlo vuelta del lado del revés, enfrentando derecho con derecho, vos tenés que ver el revés de la tela, vamos a acomodar bien porque lo que tenemos que coser es laterales y bajo manga. Vas a empezar por la manga y vas a terminar en el ruedo de lo que vendría a ser la piernita de este enterito, ¿sí? Una vez hecho eso, le vas a pasar overlock por todo el borde o zigzag al óvalo que tenemos de entrepierna. Acordate que esto es solamente para talle 2, 4 y 6. El resto de los talles ya no lo usan. Entonces, todo lo que es entrepierna del enterito también le pasé over para que ya me quede la terminación hecha, porque vamos a trabajar solo con máquina recta. Vas a agarrar el óvalo, vas a marcar el centro, como hacemos siempre, acuérdense siempre de marcar los centros, y lo mismo vas a hacer con la parte de atrás, con el trasero del enterito. Una vez marcados estos centros, los vas a hacer coincidir entre sí, centro del óvalo de entrepierna con el centro de entrepierna del trasero, y de ahí vas a acomodar hacia un lado y hacia el otro. Si vos sentís que por ahí no estás muy canchera para solo ir a coser a la máquina con los alfileres, podés hilvanar las veces que quieras, que va a estar bien, ¿sí? Acordate que esto es lo que a vos te dé comodidad, con lo que cada una se sienta más cómoda, es lo que mejor va a funcionar. Esto lo vamos a coser con la máquina recta
costurita recta a pie de máquina, aproximadamente una puntada que esté en 3, eso es lo que te va a funcionar, lo que va a estar bien. Cuidado con esta tela, a veces se puede enganchar, les puede servir un prensatelas de rodillo o un prensatelas doble arrastre. Les va a quedar así precioso. Y entonces llegó la hora de trabajar con el cierre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo en este caso compré un cierre por metro que viene así con el deslizador aparte, ¿sí? Deslizador o carrito. Fíjense que el por metro no tiene, digamos, terminación en ninguno de sus extremos. En este caso, como yo no necesito que sea el cierre de una campera, por ejemplo, que es desmontable, me servía. Y para coserlo vamos a necesitar el prensatelas de cierre que tenga tu máquina de coser. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar entrepiernas. Por supuesto, el cierre tiene que tener la medida de esta entrepierna, de toda la costura interna de las piernas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, vamos a agarrar el óvalo, marco el centro y vamos a marcar el centro también en el cierre, para después hacer coincidir estos centros y poder marcar del centro hacia un lado y del centro hacia el otro. Bien, esto sí lo vamos a agarrar con alfilercitos, con mucha atención, prestando siempre mucho cuidado en esta parte. Si no estás muy canchera en coser cierre, mi recomendación es que lo hilvanes para no complicarte la vida. Sobre todo si estás usando Polar Soft, que después de coser es un temita, así que no te dé miedo perder el tiempo en hilvanar. Presten atención a ese detalle, la costura tiene que quedar abierta, ¿sí? Abierta justo en el óvalo. Entonces, con prensatelas para cierre, costura recta más o menos en 3, como veníamos trabajando. Despacito vamos a ir cosiendo todo este cierre hasta llegar al final. Bien, lo mismo que estamos haciendo de este lado, lo vamos a tener que hacer del otro lado de la entrepierna. Fíjense cómo queda. Súper divino. Entonces después vamos a tener que enfrentar este cierre derecho con derecho, marcando los centros siempre, ¿sí? Tanto en el cierre como en la prenda, que en este caso es en la pieza delantera. Yo estoy marcando el centro de la entrepierna delantera y entonces voy a hacer coincidir centro del cierre con este centro que acabo de marcar y vuelvo a distribuir hacia un lado y hacia el otro para poder coser. Tranquilamente a la hora de coser ustedes pueden abrir el cierre, no importa si es este tipo de cierre o es de los que vienen unidos, digamos, con la terminal abajo. De cualquier forma pueden abrir para poder coser con más comodidad. Si llega a ser que compran por metro, lo que van a hacer es abrir un poquito, cortan las esquinas como estoy haciendo yo y para colocar el carrito van a poner la parte curva del carrito hacia abajo, enganchan un lado, enganchan el otro, tiran un poquito y entra ahí nomás. ¿Sí? Es súper sencillo. No le tengan miedo al cierre por metro porque la verdad que está bueno, está buenísimo. Es un cierre que por ahí se usa más en lo que son costuras de accesorios, pero a nosotras también nos sirve. Fíjense cómo queda. Si quieren que les quede la costura más pegadita, la hacen un poquito más pegadita al diente, pero no abusen porque después va a trabar el carrito cuando tengan que subir o bajar. Así les va a quedar la entrepierna con la abertura de cierre. Nos queda hacer cuellos y puños, tanto en mangas como en botamangas. Así que para eso tenemos que medir la circunferencia total, en este caso de lo que viene a ser nuestro piecito. Esa medida le van a quitar el 20%. Acuérdense que nosotros estamos usando un puño de algodón, sí, que estiran un montón. Pero antes del puño vamos a ir a la máquina y vamos a trabar con unas costuritas en la parte baja del cierre, porque como este cierre no tiene traba, vamos a correr el riesgo de que se nos escape el carrito si lo hacemos muy brusco. Entonces trabándolo ya nos aseguramos. Acá tengo mi tela de puño. Yo compré rib de algodón, aproximadamente unos 30 centímetros me va a sobrar de esto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, con el puño doble voy a darle el largo que quiero que tenga el puño, en este caso que voy a poner en botamangas y en mangas. Yo los estoy marcando aproximadamente de 16 centímetros, ¿sí? Como para que tengan una referencia. Eso va a ser el alto del puño y el ancho van a usar la medida que les dio en la cuentita que sacaron, del contorno total de botamanga menos el 20%, ¿sí? Van a cortar, les tienen que quedar 2 piezas iguales porque vamos a coser 2 mangas y 2 botamangas. Van a tener el rectángulo así, doblan por la mitad con el derecho hacia adentro, ¿sí? Y cosen laterales. Lo mismo vamos a repetir con las manguitas. Vamos a cortar de la misma manera
y lo vamos a hacer. Para el cuello vamos a doblar así, centro delantero hacia un lado, centro trasero hacia el otro, que les coincidan las costuritas de hombros. Vamos a medir cuánto tiene este cuello, esto es la mitad, o sea que lo multiplico por 2, bien, y a esa medida le quito el 20%. Asegúrense que les vaya a entrar en la cabeza a su niño siempre, hagan esa pruebita de rigor, y si no entra, si piensan que puede llegar a quedar justito, le bajan un poco. Una vez que tengan la medida, le vamos a dar un alto de 6 centímetros, bien, y el ancho, que tiene que estar en la parte que más estira, tiene que ser la medida que les ha dado la cuentita que sacaron recién. Vamos a emparejar y vamos a empezar a colocar primero los puños de botamanga. Los voy a doblar por la mitad, fíjense, estoy dejando el derecho de la tela hacia afuera. Y entonces, atención acá, me voy a poner el puño en la mano con la parte del doblez hacia afuera, ¿sí? El doblez hacia afuera. Agarro la botamanga y plic, meto adentro. Tiene que quedar el puño por fuera, hacen coincidir el cierre con la costurita del puño, marcan con un alfiler. Lo mismo hacemos del otro lado. Y después cuando tengamos que ir a la máquina vamos a estirar y vamos a coser estirando de alfiler a alfiler. Lo mismo repetimos con el puñito de la otra botamanga. Se lo colocan en la mano con el doblez hacia afuera. Sujetan el puño y la botamanga, y meten botamanga dentro del puño. Cuando llegue la hora de las manguitas, hacen lo mismo. El paso se repite, es exactamente igual. Yo lo voy a coser con over porque la tengo, pero si no tenés, acordate que lo haces con costurita recta y zigzag para que quede prolijo. Llega la hora del cuello, hago lo mismo, doblo mi cuello con el derecho de la tela hacia afuera. Y voy a poner un alfiler donde tengo la costura, fíjate que lo estoy doblando por la mitad, ¿sí? Voy a poner otro alfiler enfrentado al alfilercito que acabo de poner y después juntando estos dos puntos, estos dos alfileres, marco los puntos de los laterales. De esta manera yo estoy dividiendo el cuello en 4 partes iguales para que después me quede bien distribuido en el escote de mi prenda. Por lo tanto, tengo que tener la referencia también en el escote. Así que marco centro delantero, centro trasero y después haciendo coincidir estos 2 puntos, me va a dar 2 puntos a los laterales que no coinciden con la costura de hombros. Puede que en alguna prenda sí, pero no necesariamente tiene que ser la costura de hombro. Cuando ya lo tengo así, voy a empezar a hacer coincidir estos puntos. La costura del cuello con el centro trasero. Y así cada uno de los puntitos que he ido marcando, centro delantero del cuello con el centro delantero de la prenda. Y luego voy a ubicar los 2 puntos de los laterales, ¿sí? Van a ver que van a necesitar estirar el cuellito para poder coserlo alrededor del escote. Y justamente eso es lo que queremos que suceda, esa es la función que tiene que tener el puño. Quedar más chiquito para poder estirar y que después envuelva ese cuello y no quede desbocado. Cuando lo cosan van a ir estirando de alfiler a alfiler y lo van a ir cosiendo y les va a quedar así de divino. Queda precioso, la verdad, así les van a quedar los puños de las manguitas y de lo que es botamanga. Bien, cuidado acá con la unión del cierre, que no les vaya a quedar ningún agujerito. Eso controlen bien, que les quede bien cerrado. Pueden pasarle una costurita recta si consideran que les hace falta. La costura siempre tiene que quedar hacia arriba para que no vaya a molestarles en las piernitas, ¿sí? Eso es muy importante. Fíjense qué prolijito que queda. Así me queda y así les va a quedar a ustedes la primera variante, que es con cierre en entrepierna de este pijama entero que estamos haciendo para niño. Acuérdense que los moldes están del talle 2 al 14. Fíjense qué bonito que queda. Muy cómodo para ir al baño o para cambiar pañales cuando todavía usan. Y como ya les dije, no pude con mi genio y les preparé 2 variantes más. Así que vamos a verlas. Variante número 2 con tachita en entrepiernas. Tengo la entrepierna con overlock. Lo que voy a hacer es mido cuánto tiene desde una piernita a la otra, ¿sí? Y de esa medida, de ese largo, yo voy a cortar una tira, 2 tiras en realidad, que tienen que tener esa medida de largo por aproximadamente 8 de ancho, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar cómo me han quedado. Tienen que ser como unos rectángulos, ¿sí?
el largo de la medida que les dio por 8 centímetros de alto. Bien, de esto vamos a necesitar 2 que sean exactamente iguales. ¿Qué es lo que hice yo? Pegué en la mitad de esta tira un poco de entretela, porque como voy a colocar tachas, yo no quiero que el tirón me vaya a romper la tela. La coloqué por todo el largo de la tira y solo por la mitad para poder después doblar de esta manera. Eso lo hice en las 2 tiritas que tengo. Bien, fíjense, la entretela, para la que no conoces, este material que de un lado brilla, eso brillante es el pegamento, y del otro lado es opaco. Bien, los puntitos brillantes que se ven son el pegamento, como les decía, y esos se fusionan con la tela a través de calor. Van a poner el lado brillante contra el revés de la tela y con la ayuda de la plancha van a ir pegando toda esta entretela. Fíjense que vienen de distintos grosores, tienen que usar una que sea finita. Cuidado con la plancha, que no esté muy caliente, porque si están usando una tela que es sintético como la mía, se les puede chamuscar en el momento. Así que cuidadito, pero así despacito lo van a ir pegando. Si les hace falta pueden poner un pañito de algodón por encima y entonces van a hacerlo con tranquilidad, que no se les va a quemar el material, ¿sí? Van tanteando que los bordes sobre todo estén bien pegaditos, y una vez que lo hacen con una tira lo repiten en la siguiente y ya nos aseguramos que la tacha tenga un refuerzo y que no vaya a rasgar la tela cuando nosotros le hagamos presión, sobre todo para abrir la tacha. Cuando ya tenemos entretelado, entonces vamos a agarrar la tira así doblada por la mitad, vamos a marcar el centro y vamos a hacer coincidir este centro con el centro de entrepierna. No importa por cuál querés empezar, es lo mismo. Puedes hacerlo por el centro delantero o el centro trasero, ¿sí? Marcando el centro, después te acomodas hacia un lado y hacia el otro, como hicimos con el cierre. Exactamente igual, solo que en este caso estás cosiendo esta tapetita doblada por su mitad con el derecho hacia afuera. Bien, lo haces del otro lado y te va a quedar así, o sea, te queda impecable de un lado y del otro, que no te vaya a quedar muy finita porque después no entra la tacha. Fíjate cómo es el cruce, el delantero va por encima del trasero, vas a asegurar con unos alfileres, delantero encima del trasero, y de esta manera vos después vas a acomodar bien para colocar las tachitas. Si tenés máquina de tachas lo haces vos, si no lo colocás a una botonería o a una mercería donde te lo puedan poner. Una vez que está hecho, colocas puños como hicimos recién, exactamente siguiendo el mismo procedimiento. Eso no cambia absolutamente nada, ¿sí? Cuando lo tengas listo, esta nueva variante te va a quedar así. Me parece que el recurso está bueno cuando no están muy cancheras con el cierre, ¿sí? Está buenísimo. Así que ahora que tenemos esta, vamos a pasar a la tercera variante, que es la del cierre delantero. Fíjense lo que hice. Yo lo abrí porque estoy usando el mismo enterito. Ustedes se supone que a la hora de cortar, van a cortar el delantero con margen de costura por todos lados, ¿sí? Pueden dejar 2 dedos desde la entrepierna hacia arriba. El cierre que vayan a usar tiene que tener el largo de la abertura, el largo del delantero. Bien, yo voy a utilizar el mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer después es resolver el tema del cuellito, que ahora les voy a explicar cómo se hace. Vamos a agarrar el cierre y lo vamos a hacer como cosimos en entrepierna, igual pero en centro delantero, dejando siempre un poquito en la parte de abajo. Vamos a enfrentar derecho con derecho. Fíjense que yo los separé, dejé una pieza por un lado y la otra por el otro. Agarro todo con alfileres y lo voy a coser en mi máquina con el prensatelas para cierres con puntada recta. Previamente yo pasé overlock a toda la abertura para que ya me quede una terminación hecha, ¿sí? Lo mismo que hacen de un lado del cierre, lo repiten del otro, tal cual, vayan controlando que les queden bien las alturas, sobre todo del escote, que no les vaya a quedar uno más alto que el otro. Eso puede suceder porque estiran la tela a la hora de coserlo, así que tengan cuidado. Si les da miedo que esto pase, hilvanen, es la mejor forma de evitar el error. Para coser el cuello, lo que yo hice fue descoser el primer tramito. Ustedes lo van a hacer con la tira entera, ¿no? Y fíjense, voy a redondear los extremos de este cuello y voy a medir que me quede de la medida que necesito. Si ven que les queda medio cortito, que tienen que estirar un poquito la tela de puño, también está bien. Enfrento con el otro extremo y vuelvo a cortar exactamente la misma medida. Y después hago esto, acomodo y envuelvo.
Acomodo justo hasta el cierre, si el cuello tiene que tocar el cierre, y lo envuelvo, hago como una pestañita y envuelvo, ¿sí? Y después acomodo muy bien el cuellito, fíjense, acomodo el cuello hasta que toque el cierre y envuelvo. Bien, de esta manera nosotros lo vamos a coser. Yo les sugiero siempre coser el primer tramito con costura recta por más que tengan over. Una vez que se aseguraron que quedó bien, pasan overlock para terminación. Queda así. Fíjense cómo damos vuelta ahora y sucede la magia. Tiki, hacen un poquitito de presión hacia arriba y queda perfectamente envuelta la terminación y el cuellito hermoso ese armado. Fíjense. ¡Tarán! No me van a decir que no es divino. Después le pueden poner ahí un tapacostura si quieren, la que sabe hacerlo, la que está canchera, como para darle siempre una mejor terminación. El cierre sube y baja perfectamente. Y ya llegando al final de nuestro video vamos a ver las distintas variantes. Está bueno para que ustedes puedan elegir cuál hacer, porque ya teniendo el conocimiento de todas uno tranquilamente puede decidir qué opción le viene mejor. Pueden coser entre piernas, ¿sí? Y usar solamente la alternativa del cierre delantero, como suelen venir. Eso va a ser a gusto y comodidad de cada una de ustedes, de los conocimientos de costura que tengan y del usuario, obviamente, de lo que le vaya a gustar a la persona que lo va a usar. Anímense, no le tengan miedo, que lo más grave que puede pasar es que tengan que descoser. Cualquier duda que tengan, me mandan un mail a haceturropa@gmail.com. Espero que lo disfruten y que puedan hacerse un montón. Nos vemos la próxima.